Navidad es la llegada del Hijo de Dios al mundo para ser su Salvador y Señor. Es el hecho que abre las puertas para la salvación de todos los hombres y mujeres que crean en Él, para que lo reciban y llenen de sentido sus vidas. Navidad es recordar el nacimiento de Jesús y ser partícipes de la vida abundante y eterna que Cristo nos ofrece. Llenarnos de una felicidad que va más allá de lo que podamos experimentar fuera de Él. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. La Navidad es el amor, la alegría, la esperanza y la paz. Este es un tiempo antiguo. Es la Navidad de la adoración, aquel a quien celebramos, el Señor Jesucristo. De todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. En el tiempo de Navidad recordamos un suceso histórico de mucha alegría. Por eso hacemos fiesta. A ver. Dios les bendiga, amada iglesia. Qué bueno poder estar aquí celebrando un culto más a nuestro amado Señor Jesucristo. Y quiero pedirte que me acompañes antes de abordar la palabra de Dios. Quiero que me acompañes en oración. Vamos juntos a dirigir estas palabras al Señor. Amado Dios, venimos delante de tu presencia, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en este culto, Señor. Te hemos adorado, Señor. Hemos cantado para ti, Señor. Hemos orado, Señor, pero tu palabra dice que tu casa es casa de oración, Señor. Y este momento, Dios, queremos que sea exclusivo para ti, Señor. Dispongo estos minutos, Señor, para que tú hables a mi corazón. Allí donde tú estás, amado hermano, abre tu corazón al Señor. Dile: Señor, me quito toda distracción, me quito toda carga, me quito toda preocupación en este momento. Dios, solo importas tú. Solo importa escuchar tu voz, Señor. En este momento vengo a someterme a ti, Señor, a tu trato. Vengo a ti, Señor, como el barro a las manos del alfarero, Señor, a ser transformado, Dios. Vengo despojándome, Señor, de todos mis prejuicios, mis prevenciones. No vengo, Señor, a nada diferente que a alimentarme de tu santa y preciosa palabra. Tu palabra es alimento a mi espíritu, Señor. Y te pido, Dios, háblame. Señor, yo te pido que nos hables a cada uno de nosotros. A mí primero, háblame, Señor, cada vez más, cada día, Señor. Necesito oír tu voz, necesito aprender más de ti, Señor. Yo me humillo delante de ti, Dios, entendiendo que no soy diferente a cualquier instrumento de música, Señor, que no hace nada si no es interpretado por el maestro.
Yo me presento ante ti como tu instrumento para que seas tú, Señor, quien lleve la melodía de tu palabra a cada vida, a cada corazón. Padre, que seas tú, Señor, obrando, moldeando, cambiando, transformando, haciendo tu maravillosa obra, Dios. Es que tu obra en nosotros nos va llevando cada día a cosas mejores. Nos va haciendo cada día más a tu imagen, va transformando nuestro carácter. Tu obra en nosotros es tan dulce y tan hermosa, Señor. Por eso vengo delante de ti, me expongo, Señor, a tu palabra, para que a través de ella tú seas transformándome en una persona conforme a ti, Señor, conforme a tu voluntad, de acuerdo a tu imagen, Señor. Y te digo, sí, Señor, quiero ser transformado, quiero ser enseñado, quiero que tu palabra, Dios, deje una huella indeleble en mi vida y en mi corazón. Yo presento a cada una de las personas que nos están escuchando en esta transmisión, en este momento, los que lo van a escuchar posteriormente. Te pido, Dios, que sean edificados. Te pido, Señor, que puedan recibir alimento a través de la palabra predicada, Señor. Que puedan recibir salvación, Señor. Porque a ti te plació salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. Gracias, amado Señor, haz tu obra. Haz tu obra. Aquí me presento, Señor. Yo mismo, Señor, me presento a ser transformado, a ser cambiado, a recibir de ti, Señor. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia allá en su casa dice amén. Hoy titulé el mensaje ¿Y tú qué escoges? Así se llama el mensaje de hoy. ¿Y tú qué escoges? Y nació porque en estos días tuve una conversación con mis hijos. Ya ustedes saben, ya están adolescentes. Y esa conversación me alertó un poco acerca de algunas cosas. Y cuando esas cosas pasan, cuando esas alertas llegan a nuestra vida, debemos recordar que la mejor manera de enseñar y formar a nuestros hijos es con la palabra de Dios. Hay que repetir, no se olvide de eso. Hay que inculcar y si es necesario volverse cansón, no importa que a ellos les dé rabia. La labor suya y mía es inculcar, repetir una y otra vez la palabra de Dios, cuantas veces sea necesario. Entre más se haga, tanto mejor. Definitivamente es la palabra la que los forma, los instruye y los lleva por el buen camino, como también sucedió con nuestras vidas. Entonces les comento más o menos la situación. Resulta que mi hijo se encontraba, mi hijo varón, se encontraba frente a una disyuntiva de escoger entre dos cosas. Y eso es algo que tú y yo enfrentamos también todo el tiempo. Nos encontramos frente a decisiones, frente a escogencias, frente a encrucijadas. Pero a mí me alarmó cuando yo vi su preferencia. Me prendió un foquito rojo. Es más, lo cuestioné fuertemente. Le dije, ¿cómo es posible que tú prefieras esto en vez de esto? ¿Cómo es posible que tú prefieras algo tan pasajero, algo tan de poco valor, frente a esto que es eterno y valioso? Lo que pasó en ese momento me recordó la tremenda importancia de saber escoger. Por eso el mensaje se llama ¿y tú qué escoges? La importancia de saber dar a cada cosa el valor que realmente tiene. Tenemos que tener presente, mis amados hermanos, ya que vivimos día a día escogiendo,
día a día tomando decisiones, tenemos que tener muy presente que nuestras decisiones, nuestras escogencias terminarán marcando el rumbo de nuestras vidas. Las escogencias que hagamos hoy pueden o impulsarnos a lo más alto o hundirnos en el más profundo de los fracasos. Entonces les decía que el niño ante una encrucijada que tuvo una escogencia que no era la que yo esperaba. Y yo me enojé. No puedo negarles que me enojé con el niño, con la respuesta de su boca. Pero me di cuenta que para mí, desde mi experiencia, me parecía imposible que él se atreviera a escoger lo pasajero y común antes que lo duradero y valioso. Pero a los poquitos minutos me pregunté yo mismo y dije, bueno, pero ¿qué herramientas le he dado yo para que él tenga un buen criterio a la hora de escoger? Entonces, no solamente lo llamé a él y lo senté, sino que llamé a toda la familia, nos sentamos alrededor de la palabra de Dios y dije, vamos a consultar al infalible, al que nunca se equivoca. Y nos fuimos a la palabra y quiero invitarte también a ti al libro de Génesis, en el capítulo 25, versículos del 27 al 34. De antemano les digo una historia muy conocida, muy transitada, que quizás muchos de los que están oyendo hoy se la sepan de memoria. Pero en ese momento fue tan útil para mí porque logré cambiar la forma de pensar del adolescente. Ahora, digo logré porque fui el medio, pero quien logró cambiar el pensamiento de mis hijos fue la palabra de Dios. Esta historia, aquí se narra un episodio de la vida de los hijos de Isaac, que eran Jacob y Esaú. Y vamos a mirar versículos, capítulo 25, Génesis 25, versículos 27 al 34. Dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, repita conmigo esta palabra, cansado. Volviendo Esaú del campo, ¿cómo? Cansado. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy, repita conmigo, muy cansado. Muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ya se va dando cuenta cómo este texto me ayudó a enseñar a mis hijos a saber escoger. Ahora, hoy desde nuestra comodidad nos resulta muy fácil criticar y hasta burlarnos de la decisión que tomó Esaú. Hombre, qué tipo tan bruto. ¿Cómo fue a hacer semejante negocio tan malo? Que raya en lo estúpido. Y más duro le damos a Esaú cuando entendemos lo que en realidad él entregó a cambio de una sopa de frijoles o de lentejas. Tal vez a nosotros la primogenitura no nos diga mucho, que nació primero, y cambiarlo quizás no nos hable mucho, pero en el contexto histórico y cultural en el que vivían Jacob y Esaú,
ser primogénito significaba un montón de cosas que yo no voy a decírselas todas. No voy a mencionarlas todas, pero sí quiero mencionarle una con el fin de que podamos dimensionar, que podamos ver el tamaño de lo que Esaú entregó a cambio de un platico de sopa y un pedazo de pan. Por tener el derecho de primogenitura, Esaú debía recibir el doble de la herencia de su padre cuando su padre muriera o cuando su padre quisiera dar la herencia, porque vemos que también la herencia a veces se podía dar en vida. Pero en el momento de recibir la herencia, Esaú tenía derecho por haber nacido primero, aunque eran gemelos, él fue el primero en nacer, él tenía lo que se llamaba en ese entonces el derecho de primogenitura. Y él tenía eso significaba que él podía tener el doble de la herencia de su hermano. Es más, tengo entendido que aún en algunas culturas del Medio Oriente se sigue teniendo y ejerciendo el derecho de primogenitura. Eso lo encontramos incluso en Deuteronomio, en el capítulo 21, en el versículo 17. Dice: mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Ahora, esto está en Deuteronomio y nosotros sabemos que el episodio de Jacob y Esaú ocurrió muchísimos años antes de la ley mosaica que acabamos de leer. Pero eso simplemente nos muestra, nos deja ver que los derechos de primogenitura empezaron mucho antes de la ley mosaica, pero cuando llegó la ley, cuando fue dada la ley, el Pentateuco, entonces fue el derecho de primogenitura ratificado y formalizado. Es decir, la usanza que se traía desde la época de Abraham, de Isaac, de Jacob, se formalizó y ratificó en la ley de Moisés. Ahora, les dije al principio que además del beneficio de tener el doble de la herencia, había muchos más beneficios, muchos mejores beneficios por el simple hecho de ser primogénito, pero no los vamos a mencionar hoy. Pero quiero que usted dimensione. ¿Por qué le dije esto? Para que usted vea el tamaño de lo que Esaú entregó a cambio de un plato de sopa. Entregó, entre otras cosas, su derecho a recibir el doble de la herencia de su padre. Ahora, antes de entrar a criticar, a juzgar o a burlarnos de Esaú, preguntémonos un momentico, antes de que tú digas, pero porque Esaú, definitivamente Esaú era un tipo que nada que ver. Antes de hacer eso, preguntémonos, ¿qué estamos escogiendo nosotros? ¿Cómo estamos escogiendo nosotros? ¿Qué pasa cuando yo escojo irme a un paseo antes que rendirle culto a Dios? Por poner un ejemplo. ¿Será que hoy no hay gente que haga ese tipo de negocios como el que hizo Esaú? ¿Será que ya eso fue algo que quedó en siglos, milenios anteriores? Pero no, hoy eso no pasa. ¿Será que nosotros no cometemos ese mismo tipo de errores como el que cometió Esaú? Mi amado hermano, lo que me movió a hacer este mensaje fue el amor de padre. El amor de padre me movió a sentar a mis hijos frente a este texto para llevarlos a reflexionar acerca de qué y cómo están escogiendo. Y ese mismo amor de padre que me llevó a este texto y a compartirlo con mis hijos es el amor de pastor que me está llevando hoy a hacer lo mismo contigo, mi amado hermano, con la iglesia que el Señor me ha confiado para pastorear. De manera que quiero que sepa que le estoy predicando con amor de padre y con amor de pastor. Quiero, al igual que con mis hijos, que tú tengas herramientas espirituales para que escojas bien. Que no sufras pérdidas irreparables como la que sufrió Esaú y que seguimos sufriendo muchos hoy día
cuando elegimos de manera equivocada. Entonces empecemos por analizar un poquito qué es lo que lleva a Esaú a cometer tan grave error. Y las respuestas a esto pueden ser una lista, que no vamos a hacer una lista exhaustiva, pero vamos a mirar algunos aspectos que llevaron a Esaú a cometer un error tan garrafal como el que hizo. En el versículo 29 dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado. Y yo en mi Biblia cogí la palabra cansado y la resalté, y te recomiendo que hagas lo mismo. Pásale un resaltador a la palabra cansado, porque una de las cosas o uno de los factores que impulsó a Esaú, siendo un hombre inteligente, a tomar una decisión tan absurda fue el cansancio. Ahora imagínese un poquito el nivel de cansancio. Pongámonos por unos minutos en el calzado de Esaú. Y pensemos cuántos de nosotros también hoy día estamos escogiendo por cansancio. Escogemos o actuamos porque estamos cansados de esperar. Esaú venía del campo. ¿Quién sabe cuántos días había estado cazando, tratando de acechar a una presa, escondido, expuesto a los elementos, al sol? Me imagino que le habrán picado hormigas en el día, mosquitos en la tarde, en fin. Había ¿cómo le digo? Había un gran esfuerzo físico detrás de la actividad de la cacería. En la época de él, en aquella época, él no salía con un fusil con mira infrarroja, con mira láser telescópica. No. Él salía a lo mejor con una lanza o con unas flechas y acechando la presa, quién sabe durante cuántas horas, exponiéndose al sol, y seguramente estaba la presa ahí y se subía una hormiga y lo picaba, y él tenía que quedarse quieto a pesar del ardor de la picadura de la hormiga, en fin. Y después de varios días, no sabemos si había tenido éxito o no en la cacería, porque eso frustra más que usted pase 2, 3 días cazando, o nosotros, por ejemplo, que estamos aquí frente al mar, que usted pase horas y horas en el mar pescando y llega insolado y no trae ni siquiera un pececito. Pudo haber sido el caso de Esaú. Después de tantos días de sacrificio, a lo mejor no pudo llevar ni un conejo. Y llega en un estado de cansancio, asoleado, picado por insectos, con hambre, con sed, y encuentra que su hermano, a veces su hermano le gustaba era estar en la casa. Él no se asoleaba, él no lo mojaba la lluvia, no lo picaban los insectos, y él lo que estaba era cocinando. Y él llega con esa hambre, y seguramente apenas abre la puerta, lo primero que le pega es el olor. Ese olor de la comida que cuando usted tiene hambre, mejor dicho, le revuelve todo por dentro. Y él estaba, como dice allí la palabra, cansado. ¿Cuántos de nosotros escogemos o tomamos decisiones porque estamos cansados? Y a lo mejor es justificable nuestro cansancio, pero resulta muy peligroso escoger cuando estamos cansados. Y póngase un ejemplo. ¿Se imagina lo peligroso que es escoger una pareja cuando usted está cansado de esperar? La persona cansada de la soledad, y pasa 1 año, 2, 4, 5, 10, qué sé yo cuántos años, y espera por una pareja, y cansada de esperar, y llega un buen día en que dice: yo no sé si esa persona sea de Dios o no sea de Dios, lo que sé es que llevo años esperando, y lo que sé es que estoy cansado de esperar. Y después de esperar tantos años, nada de nada. Estoy cansado de la soledad, estoy aburrido de la presión social a la que soy sometido, no soporto más los chistes y las burlas por mi soltería. Así que voy a escoger sí o sí.
no está escogiendo porque Dios le haya hablado, sino que está escogiendo porque está cansado. Mi amado hermano, mi amada hermana, ojo, cuidado con escoger en tu momento de debilidad. Cuidado con escoger en tu momento de vulnerabilidad. Cuidado con escoger en tu momento de cansancio y de hastío. Esaú estaba cansado. Hay otros que abandonan a su cónyuge porque están cansados de esperar un cambio. Mire, pastor, usted no sabe cuántos años llevo yo orando por este hombre, orando por esta mujer para que cambie, para que module su manera de ser, para que mejore en este aspecto, y nada que cambia, sigue igual y hasta peor. Y ya yo estoy cansado. Ya yo estoy cansada de esperar. Y en ese momento de cansancio llaman las amigas y dicen: ¿y tú todavía te estás aguantando a ese hombre? ¿Y tú hasta cuándo? ¿Cuántos años llevas en eso? Mija, te vas a poner vieja, no vas a tener chance de rehacer tu vida. Y entonces te dicen: déjalo. Lo que ellas no son capaces de hacer con su marido, pero sí te piden que tú lo hagas con el tuyo. Y viceversa, al varón le dicen lo mismo. Bueno, ¿y hasta cuándo te vas a estar aguantando esta mujer cantaletosa, esta mujer cansona, esta mujer esto, esta mujer aquello? Y le dicen al amigo: déjala. Yo me pregunto: ¿y por qué no dejas tú la tuya? Y muchas veces el hombre o la mujer cansado, el hombre dice: no, pastor, esa mujer tiene un carácter terrible. Eso, mire, eso me hace la vida de cuadrito. Eso mejor dicho, me persigue por todo. Me cela hasta con la sombra, esto y lo otro. Y yo estoy, adivine qué me dicen: cansado. Así que yo la voy a dejar. Y están haciendo una escogencia por cansancio. Hay otros que se cansan de esperar la provisión de Dios. La palabra te dice que Dios es tu proveedor, pero se cansan. Ajá, ¿y hasta cuándo voy a esperar yo la provisión de Dios? ¿Hasta cuándo? Entonces le quieren pegar un empujoncito a las situaciones para ayudar a Dios. Y ojo que no le estoy hablando solamente de meterse en negocios ilegales, porque hay gente que, cansados de esperar la provisión de Dios, entonces se mete en un negocio ilegal. Pero no siempre es un negocio ilegal, porque hay gente que tiene ciertos principios que le impiden involucrarse en negocios ilegales. Pero sí hay unos que, cansados de esperar las promesas de Dios, la provisión de Dios, la respuesta de Dios, entonces dicen: bueno, si no me va bien como creyente, pues busco como inconverso. A mí me da tanta alegría cuando veo artistas como Héctor Zuleta, por ejemplo, y como muchos que ahora están dejando todo ese éxito del mundo, están dejando toda esa fama del mundo, están dejando todo ese dinero del mundo para servir a Dios. Y qué gozo, qué alegría. Mire, hable usted con Héctor Zuleta, el hijo de Poncho Zuleta, que tiene todo, mejor dicho, toda la fama del mundo y todo lo que usted quiere. Dice: yo a eso no vuelvo más. Y qué bonito ver a una persona que abandona eso para servirle al Señor. Pero qué triste cuando vemos al revés, los que se cansaron de servirle a Dios, años y años y años sirviéndole al Señor. Me cansé de esperar, entonces voy a dejar de servir a Dios para buscar la fama y el dinero que me puede dar el mundo. ¿Qué habría pasado si Esaú se toma tan solo unos minuticos y se sienta a la sombra de un árbol y se toma un vasito de agua fresca y espera que ese cansancio pase? ¿Será que si ya no está sofocado, si ya no está cansado, será que Jacob hubiera vendido su primogenitura a cambio de una sopita? ¿Será que sí? Mi amado hermano, ¿y tú qué estás escogiendo? Entonces vemos que una de las
causas que impulsó a Esaú al desastre fue escoger porque estaba cansado. Y hoy nosotros también muchas veces, me incluyo, tomo decisiones o escojo cosas porque estoy cansado. Y me canso de una cosa y digo, ya, voy por ahí, lo hago. ¿Por qué? Porque estoy me cansé. Pero hay una causa más, además de del cansancio, y es el inmediatismo. Y yo me fui al diccionario de la lengua española, al DLE oficial de la Real Academia Española, y busqué la palabra inmediatismo y la define de esta manera. Dice, modo de pensar y de actuar irreflexivo y rápido. Se lo voy a repetir. Inmediatismo se define como un modo de pensar y, en consecuencia, de actuar irreflexivo, es decir, que no se toma el tiempo para reflexionar. Dice irreflexivo y rápido. Decide inmediatamente, decide rápido, pam, 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 y toma la decisión enseguida. Eso es inmediatismo. Que solo toma en cuenta los hechos más próximos. Y ahora lo voy a leer completo. Inmediatismo significa modo de pensar y de actuar irreflexivo y rápido que solo toma en cuenta los hechos más próximos. Es decir, que solo mira lo más cercano. Decir, el inmediatismo es un modo de actuar que seguramente era el que caracterizaba a Esaú. Esaú solamente tomaba en cuenta lo que él estaba viendo en el momento y si acaso en el futuro muy cercano, es decir, mañana, pasado mañana y la próxima semana como máximo. Esaú no podía ver más allá, es decir, los pensamientos de Esaú y los pensamientos de una persona inmediatista son pensamientos miopes. ¿Usted ha visto cuando una persona padece una fuerte miopía que solamente puede ver lo que está más cerquita? Y a veces yo digo, mira lo que está allá en el horizonte, en el mar, está, y me dice, es que no lo alcanzo a ver. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que se llama miopía que le impide ver más allá. El inmediatista solamente quiere lo que quiere y lo quiere ya, lo quiere ahora. ¿Y para qué más adelante? ¿Y para qué cuando esté viejo? Esaú lo que quería era saciar su hambre ya, saciar su hambre del momento. No pensó en las consecuencias que su negocio iban a producir a largo plazo. No lo pensó. Y eso suele sucedernos a muchos. Y le digo que me alertó porque tengo 3 hijos adolescentes que están empezando a salir de la niñez para enfrentarse a la vida y para tomar sus propias decisiones. De manera que veo que en los jóvenes resulta muy importante esta pregunta: ¿y tú qué escoges? Vemos el joven o la joven que se encuentra en la disyuntiva de seguir el consejo de sus padres o seguir el consejo de sus amigos. Ya nuestros hijos, después de los 12, 13 años, van empezando a vivir ese tipo de encrucijadas. Hombre, a mí en casa me han enseñado esto. Mi papá y mi mamá me dicen esto, me aconsejan esto. Pero acá en el ambiente de los amigos, en el ambiente del combo, del grupo, me dicen todo lo contrario. ¿Qué voy a escoger yo? Y encuentra uno, por ejemplo, que a la niña, a la jovencita, le dicen, oye, ¿y tú ya tienes 13 años y todavía no tienes novio? Y por acá los papás le dicen, esa no es una edad para involucrarse sentimentalmente con nadie. Pero acá, el grupo, en el colegio, las amiguitas, le dicen, pero tú no te das cuenta que fulanita ya tiene novio. Tú no te das cuenta que esta tiene 13 y ya lleva 5 novios. Y empieza ella a verse en una encrucijada. ¿Será que le obedezco a mis papás? Pero es que si le obedezco a mis papás, me zafan del combo.
Entonces empiezan a hacer bromas conmigo. Ah, esa es la boba. Ah, esa es la esto. Ah, esa es la aquello. Y entonces por acá enfrento una presión social y por acá tengo el consejo de mis padres que me han criado y que yo sé que quieren lo mejor para mí. Entonces, ¿qué hago? Por eso el mensaje le puse, ¿y tú qué escoges? Y entonces empujan a la niña de 12, de 13 años a que se involucre en un noviazgo que en realidad debe ser para personas que ya tienen más de 25 años. Y ya después de que la niña está involucrada en el noviazgo a espaldas de sus padres, entonces viene lo otro. Y tú no te has acostado con tu novio. Fulanita ya se acostó con el novio. Entonces, ay, tú todavía eres virgen. Y por acá los papás le dicen, guárdate, hija, consérvate pura. Y por acá las amigas le dicen, mira, si tú no te acuestas con tu novio, fulanita sí lo va a hacer, menganita sí lo va a hacer, va a encontrar otra que sí se va a acostar con él y te va a dejar y te lo quita. Así que ponte las pilas porque te van a quitar el novio. Entonces la niña omite el consejo paterno que le dice guárdate pura y adopta el consejo de las jóvenes o de los jóvenes de su edad, igual de miopes, igual de inexpertos y que no tienen ningún interés en el bienestar de esa niña. Y entonces toma el consejo de quienes no la aman y termina entregando su valiosísima virginidad a un idiota que luego lo que va a hacer es que después de que se acueste con ella, más rápido la abandona. ¿Sabes qué te digo, jovencita? Ese novio que hoy pierdes, entre comillas, resalto, entre comillas, porque en realidad no pierdes nada. Ese novio que hoy pierdes, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Está abriendo la puerta para que venga uno realmente valioso, para que venga uno muchísimo mejor. Mejor pierde que no estás perdiendo nada. Cuando a alguien le sacan un tumor y cogen ese tumor y lo botan en la basura, no sale a decir, ay, ese tumor era mío. No. ¿Sabes? Muchas veces perder ese novio o esa novia, lo que están haciendo es que te están quitando un tumor. Ese novio que hoy pierdes, abre la puerta para que venga realmente uno muchísimo mejor. Ese que te dice, si no te acuestas conmigo, entonces me voy con otra. Déjalo que se vaya. Eso es un tumor. Eso no sirve. Ese novio se va y viene uno mejor. En cambio, la virginidad perdida nunca la podrás recuperar, porque no puedes volver el tiempo atrás. El precioso tesoro de tu virginidad, que era para un hombre que te va a amar por toda la vida, se va a quedar en manos de un vago que en cuestión de una semana o 2 semanas ya ni siquiera va a querer saber nada de ti. Le vas a entregar ese tesoro a un inservible que en poco tiempo ni siquiera va a querer que lo llames. ¿Y sabe qué es lo que va a hacer con eso que tú le entregaste, con esa virginidad que tú le entregaste? Lo que va a hacer es que en su ambiente, entre risas y burlas, lo que va a hacer es contarle a sus amigos, porque no se queda él solo con eso, sino que sale a fanfarronear y a contarle a sus amigos lo que hizo contigo y lo que te quitó. Y termina difamándote y tu intimidad queda en la calle. ¿Y sabe por qué sucede eso? Por inmediatismo. Porque piensas en retener, que no te vayan a quitar el novio, entre comillas, de ahora. Y entonces, por preservar lo pasajero, entregas lo duradero. Por preservar la chatarra, entregas lo valioso. No seamos inmediatistas, pensemos en las consecuencias. Entonces vemos que la primera causa, ¿cuál fue?
o una de las, yo voy a enumerar, de las que voy a enumerar yo, la primera fue el cansancio, la segunda fue el inmediatismo. El inmediatismo es una forma de pensar que está de moda. Y la otra causa por la que Esaú actuó de esa manera tan absurda fue por el menosprecio. Entonces miremos cansancio, miremos inmediatismo y miremos menosprecio. Mire lo que dice el versículo 32. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Esas palabras denotan que este tipo no valoraba lo que tenía. Dios le había concedido la bendición del primogénito. Dios le había concedido el doble de la herencia por encima de su hermano. Pero, como muchas cosas, por ahí dice un dicho que a veces las cosas no se valoran sino hasta que se pierden. Ya, y cuando se pierden, ay, sí. Esaú no valoraba lo que tenía y tal cual lo vino a valorar. ¿Sabe cuándo vino a valorar Esaú eso? Cuando ya su padre estaba en su lecho de muerte. Y él llegó de manera descarada a pedir la bendición del primogénito. Y el padre le dijo: qué pena, hijo, ya se la di a otra. Se la di a tu hermano. Y dice la palabra que lloró amargamente. Pero por más que llorara, así hubiera llorado un río entero de lágrimas, no podía recuperar lo que había menospreciado. Y hoy nosotros vemos también un menosprecio por lo espiritual. Y eso sucede en todas las generaciones. Desde el jovencito hasta el anciano, muchas veces menosprecian lo espiritual. Esaú valoró mucho la comida porque él podía ver la sopa, porque él podía oler la sopa, porque él podía tocar la sopa, porque él podía probar la sopa, porque él la podía sentir. Sus sentidos. Entonces valoró la sopa porque la sopa era tangible, la veía. Pero en ese momento la primogenitura era algo intangible y algo a futuro. Entonces no lo valoró. ¿Y cuántas veces nosotros cometemos el mismo error de no valorar lo espiritual porque no lo vemos, porque nos resulta intangible o porque es una esperanza futura? Ah, como es una esperanza futura, entonces no lo valoro. Valoro lo que tengo ahora, valoro lo que puedo tocar, valoro lo que puedo oler, lo que puedo ver, lo que puedo sentir, lo que puedo oír. Al igual que la primogenitura, lo espiritual en ese momento era intangible, pero con los años, entonces esa primogenitura sí se iba a ver. Cuando llegara el momento de repartir la herencia, ahí era cuando la primogenitura se iba a ver, se iba a sentir, se iba a oler, se iba a tocar, se iba a escuchar. Se iba a oler y a sentir mucho más que aquella sopa que vino a saciar un cansancio y un hambre temporal. Y yo recuerdo que en mi adolescencia también a mí me tocó escoger muchas veces. Yo le empecé a servir al Señor desde muy temprana edad. Mis primeros mensajes, mis primeras prédicas, mis pininos en la predicación fueron en la escuela dominical. Tenía yo unos 12 años. Y a veces no era permanente, pero a veces la maestra de escuela dominical cogía y me daba el libro. Y en el libro estaban las lecciones de domingo a domingo. Y el domingo me decía: para el próximo domingo tú vas a llevar la palabra. Y la palabra es esta, es de esta página a esta página. Y yo me pasaba toda la semana estudiándola, para luego enseñarla a mis compañeros. Entonces yo empecé desde los 12 años, servía. Después, como a los 13, 14, entré en el coro de la iglesia. Empecé también a dar mis primeros acordes de guitarra y de vez en cuando uno que otro culto de miércoles me soltaban la guitarra y me dejaban acompañar en el culto. Y luego en el año 90 nos vinimos a vivir acá en el Rodadero y empiezo a servir con mis padres
me correspondió a mí la parte de la alabanza, porque yo era el que tenía alguito de idea de música. Entonces a mí se me presentaba lo que a todo joven se le presentaba los fines de semana. Yo siempre tenía una invitación del Señor para servir en la iglesia. Todos los sábados, todos los domingos, el Señor me estaba diciendo: aquí está tu lugar para que sirvas a través de la música. Pero al mismo tiempo, también mis vecinos, mis compañeros del colegio, mis amigos tenían también otra invitación. Me invitaban a la playa, me invitaban al Parque Tayrona, vamos a caretear, vamos a paseo, vamos a pescar. Tenía invitaciones de todo tipo y yo me veía entre las disyuntivas de tomar la invitación del Señor o tomar la invitación de mis amigos. Ahora, no me estaban invitando a hacer nada malo, no me estaban invitando a tomar, no me estaban invitando a meter droga, no me estaban invitando a nada malo, me estaban invitando a veces a caretear, a pescar, a divertirnos, a pasear por el Parque Tayrona. Pero si yo tomaba la invitación de ellos, tenía que rechazar la del Señor. Yo dije, bueno, yo tengo aquí, no puedo tener las dos cosas al mismo tiempo. No puedo servirle al Señor el fin de semana y al mismo tiempo irme con mis amigos a disfrutar de la playa y de las bellezas naturales de Santa Marta. Me toca escoger. Por eso el mensaje se llama: ¿y tú qué estás escogiendo? Yo tenía que escoger entre quedarme un fin de semana buscando en la Biblia qué enseñarle a los muchachos que estaban en el grupo de alabanza. Yo tenía que escoger entre quedarme un fin de semana oyendo 20 veces una canción para aprendérmela o para sacarle los acordes, para montarla, para mirar que la batería concordara con el bajo y el bajo con la guitarra y la guitarra con el piano y que todo sonara armonioso. Tenía que escoger entre irme al Parque Tayrona o quedarme limpiando instrumentos, limpiando cables, consolas, cargando parlantes, ordenando, o salir a disfrutar de un fin de semana de diversión. Tenía que escoger. Le doy tantas gracias a Dios que durante mi adolescencia decidí escoger la invitación del Señor. Y no le digo que fue fácil, porque a veces me quedaba en la iglesia sirviendo y miraba al día siguiente a todos mis amigos que venían asoleados, contando lo sabroso que le habían pasado, lo chévere que había estado la playa, o trayendo sus peces después de la pesca. Mira, pesqué pargo, pesqué un medregal, pesqué un mero. Y yo lo único que podía decir fue: monté una canción, prediqué un texto. Y en ese momento, como adolescente, me resultaba difícil. Sin embargo, mi corazón se inclinó por lo eterno. Mi corazón se inclinó por la invitación de Jesús. Y hoy recojo en mi vida el fruto de aquella escogencia de hace 30 años. También he recogido un fruto amargo cuando he escogido mal, porque también he tenido malas escogencias. Y eso me ha llevado a tener que comerme en muchas ocasiones un fruto amargo. Porque cuando escogemos mal, entonces vienen las consecuencias. No se puede evadir las consecuencias. Por eso, mis amados hermanos, jóvenes, adultos, adultos mayores, ancianos, toda la iglesia, cierro el mensaje con lo que lo empecé. ¿Y tú qué estás escogiendo? ¿Y tú cómo estás escogiendo? Esta historia de la palabra de Dios debe llevarnos a reflexionar. Debe llevarnos a tener unos parámetros para escoger bien. Debe llevarnos a no escoger por cansancio. Yo voy a hacer esto porque estoy cansado de esperar. A no escoger con una mentalidad inmediatista. A no escoger menospreciando lo valioso por encima de la chatarra.
No sueltes lo valioso. No lo cambies por el oropel. No todo lo que brilla es oro. Y sabes, a veces la invitación del Señor, a veces lo espiritual no se ve tan brillante, pero tiene un fruto eterno. Y no te vas a arrepentir nunca de haber escogido. En cambio, lo otro viene en un empaque hermoso, brilla, llama la atención. Pero si tú lo escoges, luego tendrás, al igual que Esaú, que llorar y lamentar, porque aquella escogencia solamente traerá pérdidas. Quiero invitarte a que oremos en este momento. Allí en tu casa, vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que su palabra nos enseñe, nos forme. Padre del cielo, te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias por tu santa y preciosa palabra que nos instruye, que nos enseña, Jesús. Día a día tenemos que estar escogiendo. Día a día tenemos que estar tomando decisiones, Señor. Y a veces el cansancio nos empuja. A veces el inmediatismo no nos deja ver las consecuencias a largo plazo de mis decisiones. A veces el menosprecio por lo intangible, por lo que no se ve, nos lleva a escoger lo barato, a escoger la sopa por encima de la primogenitura, Señor. Pero yo te pido, Dios, que tu pueblo sea un pueblo que sepa escoger, Señor. Ayúdanos, Dios. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No voy tras los dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No voy tras los dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto,
lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Así es, Señor Jesús. Yo te presento la iglesia, Jesús. Yo te pido, Señor, que seas tú ayudándonos y no seamos nosotros como aquellos que escogen por cansancio o escogen por una mentalidad inmediatista. Señor, quita de nosotros esa mentalidad miope que nos impide ver más allá, Señor. Esa mentalidad que nos impide, Señor, entender lo eterno. Esa mentalidad que nos hace escoger lo terrenal por encima de lo espiritual, Señor. Padre, esa mentalidad que menosprecia, Señor, lo que no ve, que menosprecia lo que no puede tocar, lo que no puede vivir, Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor Jesús. No permitas que seamos como Esaú, que por esa incapacidad de ver más allá menospreció su primogenitura. Yo te pido, Señor, que tu pueblo sea un pueblo que sepa escoger, Señor. Que podamos siempre escogerte a ti, Señor, por encima de todo lo demás. Podamos entender que aunque no vemos, lo que tú nos ofreces, tu invitación, es mucho más valiosa. Que quizá no veamos los resultados de manera inmediata, pero veremos, Señor Jesús, porque no hay quien te sirva de balde, Señor. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Vamos a decirle juntos. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Ayúdanos, Señor, a escoger siempre por ti.
Ayúdanos, Señor, a escoger siempre lo eterno. Tú, mi hermano, que estás escogiendo, escoge lo valioso por encima de lo que ofrece el mundo. No vendas tu primogenitura. Gracias, amado Señor, por este tiempo y gracias por tu palabra. Tu palabra que nos enseña, que nos forma, Señor. Gracias, Dios, por esta historia que tú nos regalaste en el libro de Génesis. Gracias porque hoy, Señor, mis hijos tienen una herramienta espiritual para escoger lo eterno, Señor. Y así te pido, Dios, que cada uno de nosotros tenga hoy más herramientas y esté hoy más convencido de escoger lo eterno, Señor. Padre, yo bendigo tu iglesia, Señor. Te pido que seas tú llenando cada hogar, Espíritu de Dios, paseándote en cada casa, trayendo bendición, trayendo restauración. Mira los matrimonios que han estado a punto de disolverse, de destruirse, Señor. Padre, no permitas que el cansancio destruya los matrimonios, destruya las familias. No permitas que el inmediatismo o el menosprecio. Mira que el hombre, Señor, que menosprecia la mujer que hay en su casa y codicia la mujer que no le pertenece. Y viceversa en el caso de las esposas. Mira aquellos hijos, Señor, que menosprecian el consejo de su padre y de su madre y prefieren tomar el consejo que encuentran en la calle. Ayúdanos, Señor. No permitas que sigamos escogiendo mal, Señor. Ayúdanos, Dios. Bendice tu iglesia, Señor. Derrámate, Señor, en milagros, en prodigios, en portentos. Sé llenando cada vida y cada casa, Señor. Gracias, amado Dios. Iglesia, recibe bendición en este día. Recibe bendición durante toda esta semana. Y recuerdan, les llevamos siempre en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Les invito ahora a unirse a las actividades de los niños. Les invito de lunes a viernes a las 5 de la madrugada. La pastora María Angélica y este servidor estaremos allí esperándoles y ayudándoles a tener un tiempo de devocional con el Señor. Les amamos con todo el corazón. Dios les bendiga. Si esta palabra preciosa que has escuchado ha tocado tu corazón y tú quieres recibir a Dios en tu vida, hoy te invito a que hagas esta oración después de mí y que la hagas de manera audible, que tú te puedas escuchar. Padre amado, te recibo en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Sé, Jesús, que moriste en una cruz por mis pecados, que luego resucitaste y hoy estás a la diestra del Padre. Hoy recibo ese perdón por todos los pecados que yo he cometido hasta ahora y que me han alejado de ti. Hoy vuelvo a ti, Señor. Te abro las puertas de mi vida y te pido que reines en mi corazón desde ahora y para siempre. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y dice la palabra de Dios que en el cielo hay una fiesta y hay gran gozo cada vez que una persona le entrega su vida al Señor. Nosotros también nos alegramos con lo que Dios se alegra. Te damos la bienvenida como tu familia en Cristo y como queremos conocerte, queremos orar por tus necesidades. Te pido que nos escribas a este link que ves en pantalla, nos dejes tus datos o también puedes comunicarte a este número de WhatsApp que también aparece en pantalla. Bueno, mis amados, vamos a orar para despedir
este culto de adultos y los invitamos a continuar con el culto infantil. Padre amado, te damos tantas gracias por este precioso tiempo en el que hemos aprendido más de tu palabra, Señor, en el cual te hemos dado culto a ti, en el cual hemos reconocido que hoy es un día de consagrar a ti, Señor, que hoy es día de rendirte culto. Te pedimos, Señor, que tú guardes a cada uno de mis hermanos durante esta semana y que les des la victoria en medio de las adversidades que puedan estar enfrentando. Lo recibimos todo esto y lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados.